Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Lo habíamos comentado en Radio 2 y también lo habrán visto reflejado en Jujuy al momento. Me parece que hoy estamos viendo uno de los espectáculos que muestran la Jujuy más decadente, pero más decadente en materia de institucionalidad, más decadente en materia republicana. ¿Por qué? Porque dentro de algunos momentos, nada más, un par de horas, Morales va a lanzar en el Teatro Gran Rex de 3.600 localidades su, lo pongo entre comillas, candidatura presidencial. Pero, ¿por qué decimos que es un espectáculo decadente? De la provincia de Jujuy, salieron no menos de 15 colectivos. A esto hay que sumarle los colectivos que salieron de la provincia de Córdoba. Todos estos colectivos cargados con aplaudidores seriales. A esto le tenemos que sumar más del centenar de funcionarios públicos que también viajaron a la capital federal. Funcionarios que obviamente van con viáticos, viajan en avión, les tienen que pagar el hotel. Si a esto le sumamos cuánto cuesta el Gran Rex, seguridad, comida para la gente, pantalla, conductores, etcétera, etcétera, estamos hablando de un gasto absoluta y totalmente millonario. Estamos hablando de nada más que en el acto más de 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos. Primera pregunta, ¿por qué el Estado provincial tiene que pagar esto? El solo hecho de que un ministro, un secretario de Estado, un director o cualquier cuatro de copa viaje a Buenos Aires con viático para participar de un acto político, ahí nomás el Estado ya está pagando. Si a esto le sumamos que a los colectivos los contrataba la Secretaría de Transporte, también el Estado está pagando. Con respecto a los colectivos, recordemos que dentro de los subsidios que envía el Gobierno Nacional, hay una cuenta especial en el Banco Nación de Ciudad de Perico. Y esa cuenta supuestamente es para los viajes especiales. La pregunta, ¿estos son los viajes especiales del gobierno? Lo cierto es que el Estado provincial está pagando los sueños húmedos de Gerardo Morales. Es el Estado provincial. Ahora, ¿los gastos, los dineros del Estado se pueden destinar a esto? No, claramente no. Claramente no se puede. Pero de esto vamos a charlar hoy. Pero una consideración política, ¿no? Si Morales necesita llevar más de 1.000 personas de la provincia de Jujuy para llenar un teatro de 3.600 localidades en una ciudad que tiene 4 millones de habitantes y si le sumamos el conurbano estamos hablando de 10 millones más, algún problema tiene. Trasladar 1.800 kilómetros a más de 1.000 personas para un teatro en Buenos Aires es porque algún problema de convocatoria tiene Morales. Entonces, como tiene problemas de convocatoria, resulta ser que hay que rentar los aplaudidores, que en definitiva es lo que se está haciendo. La pregunta es, ¿quién pone límites a esto? ¿O cómo se le pone límites a esto? Y este va a ser el tema de conversación de hoy porque nos va a acompañar la doctora Claudia González. 30 segundos y ya estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Claudia, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Quién pone freno a este extraordinario gasto que está haciendo el Estado provincial para satisfacer las aspiraciones personales de una persona? Y en el actual sistema republicano de gobierno que nosotros tenemos, con la plena vigencia de la Constitución actual, sin necesidad de reformarla, hay distintos organismos de contralor que deberían estar interviniendo, salvaguardando lo que es el patrimonio de todos los jujeños, los fondos públicos. Además, evitando los abusos de derecho. Cuando nosotros hablamos de control, el primer control que se nos viene a la cabeza es el control de la oposición. Ese es el control ineludible, porque ese es el freno a cualquier desborde en el ejercicio del poder.
Sin embargo, acá tenemos leyes que se han dictado autorizando endeudamientos de la provincia, que además en algunos casos se han garantizado con los fondos públicos, cosa que está prohibido, y que han salido con mayorías agravadas en la legislatura y que nadie se opuso. Y en otros casos tenemos leyes que autorizan endeudamientos y que ni siquiera tienen las mayorías agravadas, o sea que son leyes que además han salido inconstitucionales de la legislatura. Claro, pero tenemos nadie le dice, oiga, señor Poder Ejecutivo, esta ley es inconstitucional. Pero además y hay Poder que ir Legislativo al Poder Judicial a decir eso. A este Poder Judicial, donde cuando no les gusta cómo se comporta algún vocal, entran de a 5 los pedidos de juicio político en la legislatura y consiguen lo que buscaban claramente, porque renuncian los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Es que hay muchos ciudadanos valientes. Donde se pone como integrantes del Superior Tribunal a quien era el ministro de Seguridad, a quien era el fiscal de Estado, o sea, gente absolutamente cercana al gobernador. El apoderado de Rivarola. El apoderado del partido de la oposición, o sea, que claramente el perfil independiente que tienen que tener los vocales del Superior Tribunal de Justicia, y que para mi gusto además tendrían que ser gente excelente en la profesión, con experiencia en litigio, formada, académicamente solvente. No tenemos precisamente esos casos, hemos visto los currículum en algunos casos y son currículums que ni siquiera tienen una hoja de cursos, ni siquiera, no llegan. 3, 4 cursos y el resto son desempeños en cargos políticos. Entonces, evidentemente la maniobra se completa no solo abusando del derecho, abusando de las funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, con la falta de transparencia, de rendición de cuentas, sino que además se completa garantizando la impunidad de los funcionarios, porque no es gratuito el avance sobre el Poder Judicial. Y en la reforma de la Constitución todavía en la proyectada reforma, en ese proyecto que salió del Poder Ejecutivo con urgencia, porque hubo un acto en septiembre diciendo que era urgente, nos iba a cambiar la vida a todos los jujeños, y por eso en diciembre estábamos eligiendo los convencionales constituyentes. Bueno, después no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Que ya no fue tan urgente, ya no nos cambiaba tanto la vida. Cuando se lo publicó al proyecto, se lo publicó mal, no importa, lo despublicamos, cosa que no existe, pero en ese proyecto, por ejemplo, el tema del Poder Judicial es directamente desguazarlo, desarmarlo. Los que hablan en mecánica y dicen autopartes y todo lo demás, de verdad queda un Poder Judicial sin los ministerios públicos. El Ministerio Público Fiscal pasa a ser como autónomo, el Ministerio Público de la Defensa también, tanto la Defensa Penal como la Defensa Civil. Son ministerios que se han creado justamente dentro del Poder Judicial. Desaparece el fiscal del Superior Tribunal de Justicia. Hoy tenemos que, mediante leyes, hay jueces que rinden un concurso para integrar un tribunal. Un tribunal que jerárquicamente es más que un juez de primera instancia. Sin embargo, después viene una ley, modifica, y vos rendiste para camarista, pero ahora sos juez unipersonal. Y no importa, no importan los derechos adquiridos, no importa que hayas rendido un concurso, no importa, porque acá sale una ley y mañana cambiamos todo. Pero esto lo defino con una sola palabra: autocracia. Totalmente, totalmente. Un avasallamiento sobre las instituciones esenciales. La SUSEPU ingresa por la Constitución ahora. Ahora va a estar en la Constitución. ¿Para qué un ente de contralor? Un ente de contralor que primero pagamos todos los usuarios en la factura de luz y de gas, pagamos con el 1,5, sostenemos nosotros la SUSEPU. Y sin embargo, los integrantes de la SUSEPU son claramente designados como representantes del Poder Ejecutivo, del bloque mayoritario en la legislatura y de la primera minoría. O sea, una integración política, no técnica. Cuando se intentó hacer designaciones por concurso, no se pudo. Política y que además tributa al gobernador. Totalmente, totalmente. Que además, por otro lado, no tiene su propio patrimonio, porque ya sabemos que acá en Jujuy nadie tiene patrimonio ni autarquía financiera. Acá tenemos una cuenta unificada. Y sin embargo, la SUSEPU tiene vehículos que después llevan a la custodia del gobernador, y nos enteramos por noticias de otra provincia que eludieron un control policial. En esas camionetas de la SUSEPU que iban policías.
Esas camionetas de la SUSEPU no tenían por qué estar en otra provincia. No están para eso. ¿Quién decide? ¿Quién controla? ¿Van a rendir cuenta? O sea, el presidente del directorio de la SUSEPU se va a presentar en la justicia y va a decir, no, esto lo quiero aclarar, porque esa es su obligación. Él se tiene que vindicar. Entonces se tiene que presentar a un juez y decir, miren, lo que pasó fue esto. Las camionetas salieron y yo no sabía, a mí nadie me pidió permiso, las camionetas tienen una autorización especial. No son camionetas de la SUSEPU, no sé algo, pero que den explicaciones. Pero es que tampoco son las camionetas del presidente de la SUSEPU. Obviamente, por supuesto que ni no, del directorio de ninguna manera. De la SUSEPU. No. El avión de la provincia no es propiedad de Gerardo Morales. Y además no es un avión que esté destinado al uso que se le está dando. Es un avión sanitario. Si nosotros fuéramos una provincia tan solvente económicamente que pudiéramos darnos el lujo de tener un avión sanitario y otro avión para el desplazamiento de los funcionarios, estaría perfecto que se hagan esos desplazamientos, que hagan a la gestión pública. Porque nosotros tenemos un gobernador que hoy es gobernador de los jujeños, cobra por ser gobernador de los jujeños y tiene que rendirle cuenta a los jujeños de la gestión que está haciendo. El mandato constitucional que tiene. ¿Qué está haciendo hoy en Buenos Aires, donde se fueron absolutamente además todos los funcionarios? Hoy no sé si llega a haber un problema serio en Jujuy, una catástrofe, un accidente grave. No sé quién tendría que responder, no sé quién es la autoridad ni nada, porque estamos con el acto. Le pongo dos ejemplos de hoy. La Quiaca, la comunidad educativa en la calle, porque falta infinidad de cosas en las escuelas. La comunidad educativa del Piquete, en la calle, porque faltan cosas en la escuela. Pero sí hubo una respuesta del gobierno, la infantería. Que es la única respuesta que parece que hay, ¿no? Es la única respuesta que hay. Es la única. A ver, en el tema de la Constitución, nosotros lo hemos hablado acá, es necesario reformarla, es conveniente, es muy de avanzada la Constitución de Jujuy. Es muy de avanzada, eso lo demostramos con un dato muy sencillo. Si la Constitución hubiera tenido algún artículo que se oponga a la Constitución provincial, a la Constitución nacional, ya tendríamos una sentencia que hubiera declarado inconstitucional ese artículo. Ya la tendríamos. Hay un montón de derechos que nosotros tenemos y ejercemos en Jujuy, el derecho de los usuarios y consumidores, hoy justo en el Día Internacional de los Consumidores, feliz día para nosotros, los podemos utilizar invocando el artículo 42 de la Constitución Nacional. No se necesita reformar la Constitución para incorporar los derechos de las mujeres a través de que están en tratados internacionales, no se necesita. Pero yo escucho que hay spots de publicidad en medios nacionales. Fortunas cuestan. Los jujeños tenemos tanto tiempo para ver canales nacionales, donde en los canales nacionales sale el gobernador Morales diciendo que incorporando a la Constitución el tema de la defensa de los animales, o sea, eso sería un error gravísimo, sería una falta de técnica legislativa y por otro lado sería un desconocimiento supino de lo que es una Constitución. La Constitución es la ley de leyes. La Constitución no se hace para que dure de aquí a 5 años, como dijo Posadas, el que levantó la mano, el diputado peronista que levantó la mano, cuando el bloque peronista había dicho que se oponía a la Constitución. Posadas, que después no le pasó nada porque como justo rápido renunció al bloque, parece que no era imposible sancionarlo ni nada, y sin embargo a las mujeres en la legislatura sí se las sanciona, se las suspende, se las amedrenta, se las amenaza, se las insulta cuando cambian de bloque, lo que pasó con la diputada Ferreira. Pero a Posadas, que si no fuera porque Posadas levantó la mano, no estaríamos en esta circunstancia, no tendríamos este riesgo de qué es lo que va a pasar. Esto es muy grave, Andrés. El Poder Ejecutivo manda un proyecto. Ese proyecto se manda en consulta a los colegios profesionales, a algunos, no todos, algunos se olvidaron, quedaron en el camino. Se manda en consulta al Poder Judicial porque es ineludible la opinión del Poder Judicial. Y resulta que opinan sobre un proyecto, pero el que se plasmó y se aprobó es otro. Incorporaron artículos el día de la votación, cuando había dictamen de comisiones, o sea, cuando uno ingresa un proyecto, hay, de acuerdo a la materia de lo que va a ser esta ley, hay que pasar por distintas comisiones. Bueno, acá pasaron por las comisiones, tenían dictamen, pero después cuando estamos en la sesión, incorporamos 2 o 3 artículos y levantamos la mano, porque total esto, ¿cómo es? Todo vale, pero me queda un minutito en lo de hoy. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción?
La Fiscalía Anticorrupción tendría que iniciar acciones. La Oficina Anticorrupción tendría que pedir ya, tendría que mostrarnos cómo ha pedido el mismo lunes a la mañana informe a todo el mundo, a todos los funcionarios. El ministro Martín, si bien es cierto que el hecho de que sus policías, porque son custodios del gobernador, pero son policías que dependen del ministro Martín. El ministro Martín ya tendría que estar iniciando los sumarios para que estos policías le digan qué hacían en otra provincia y por qué eludieron un control policial. La gente de la SUSEPU, reitero, presentándose, y si no, acá hay dos fiscales que tienen a su cargo investigar los delitos contra la administración pública. Y hace unos meses nosotros nos sorprendimos, no hace unos meses, hace unos días diría yo, no tanto como meses, nos sorprendimos porque por una gestión en el Ministerio de Obras y por un presunto desvío que favorecía a algunas empresas en la obra pública, por una gestión que abarcaba entre el año 2013 y el 2015, detuvieron a 10 personas. Vamos a tener que esperar 10 años para que un fiscal pregunte qué hacían las camionetas de la SUSEPU, porque el avión sanitario de la provincia tiene vuelos por $160.000. Vamos a tener que esperar 10 años porque entonces eso no sirve. Así los fiscales de la administración pública a mí no me sirven. Pero a ver, algún fiscal, por ejemplo, ya podría haber librado un oficio y preguntarle, oiga, ¿quién está pagando los colectivos? Sí, por supuesto. No, a ver, no es que podría, lo debería hacer. Lo debe hacer, tiene la obligación. Es más, nosotros sabemos porque hemos leído que hay una familia que perdió a un miembro de su familia, una mujer que aparentemente no se le había hecho los papeles para la derivación sanitaria como correspondía, cuando ya necesitaba, se había desmejorado en su salud y demás, etcétera, etcétera. Bueno, una situación poco clara, pero que esta persona, reuniendo todos los requisitos para un traslado sanitario, para hacerse un trasplante, no pudo acceder al... Bueno, todo eso tendríamos que tenerlo clarificado, porque ni aunque el avión esté en el hangar del aeropuerto, porque no se lo necesita para hacer un traslado sanitario, ni así se habilita que el gobernador Morales lo use para una cuestión absolutamente personal de él, como es su posible candidatura a presidente. En estos momentos el gobernador Morales es el gobernador de los jujeños, tiene que estar en Jujuy. Y tiene que estar en Jujuy gobernando, ahora, no si haciendo campaña para mostrar lo maravilloso que es su candidato, porque también cuando está en Jujuy está haciendo eso es otra cosa. Claro, pero a ver, Morales, tiene derecho a tener los sueños que quiera, pero tendría que cuanto menos haber pedido licencia. Sí, por supuesto. Mínimamente. Y a lo mejor lo pida porque no nos olvidemos que en realidad las elecciones nacionales no son ya, no son en mayo. Pero acá claramente la intención de... Acá el tema es el eslogan de gobierno, ¿no? Paz y orden, porque eso es recontra importante, que la gente no llegue a fin de mes, que los comedores no tengan plata. La foto de la infantería hoy contra los padres y los alumnos en la Quiaca y la foto de la infantería contra los padres y los alumnos en el piquete no me hablan de mucha paz. Y la marcha de las mujeres, cuando a la mañana está el gobernador inaugurando y reconociendo a las mujeres que hicieron mucho por la historia, pero resulta que las mujeres que ahora pretendían pasar por frente a la Casa de Gobierno, Andrés, no iban a escribir nada, no iban a agredir a nadie, no tenían nada que pueda representar una amenaza, y además se manda a efectivos policiales femeninas para enfrentar y a decirles simplemente por acá no van a pasar. ¿Qué creían? ¿Que mujeres contra mujeres eso iba a significar? ¿Por qué no se puede pasar por frente a la Casa de Gobierno? ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Entonces acá el tema es paz a palos. Porque eso es lo que nos muestran, paz a palo. Ahora, más derechos, mejor república, más división de poderes, eso acá no hay. Bueno, pero acá esto demuestra que Morales está muy lejos de ser, y lo pongo entre comillas esta palabra, un líder moderno. Claro, Morales es analógico. Claro. Absolutamente analógico. Morales está recogiendo las peores prácticas de la década infame. Sí, yo creo que es más, el líder de juventud de la Franja Morada ha quedado muy lejos de este actual dirigente o del gobernador Morales, que tantos años le tocó ser oposición, ¿no? Volviendo al tema de la reforma constitucional,
no se habla de urgencia y se manda el proyecto y después se le da 24 horas a los colegios profesionales y al Poder Judicial para que opinen. Primero se sienta uno con los sectores a acordar. Primero uno le pregunta a estas organizaciones colectivas con participación social, ¿qué Jujuy queremos? Propongámonos a ver qué Jujuy queremos, dónde fallamos, qué es lo que nos está fallando, los controles. Bueno, pongamos controles, esto, y sentémonos con los pueblos indígenas. ¿Con quién se sienta el gobernador Morales a acordar algo? Con sus amigos. Si acá las paritarias son, tengo para darte el 20%, ¿lo tomás o lo dejas? ¿Por qué? Porque si los docentes dicen esto no es suficiente, vamos a hacer paro, tenemos el Ministerio de Trabajo que automáticamente declara la conciliación obligatoria porque dice que el proceso de paritarias no está concluido. Pero si ya hay una única oferta. Pero hay, con el tema de las reformas, para mí hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo gestual. Morales anuncia la reforma constitucional en el patio trasero de la Casa de Gobierno. No en el frente, sino en el patio trasero. ¿Ante quiénes? Ante sus amigos. ¿Y qué es lo que dice Morales ahí? Y después salieron, lo grave es que lo salen a repetir. Vamos a tener la constitución más moderna del mundo, dijo. Me está tomando por idiota. Sí, sí, yo de verdad a veces pienso que, y a mí no hay nada que me ofenda más que ofendan mi inteligencia. De verdad, yo me banco que me digan cualquier cosa porque entiendo que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces, que haya gente que no comparta mis modos, que no le guste cómo hablo y demás, eso, pero que me traten de tonta me molesta y mucho. Y esta gente de verdad, cuando hace spot publicitarios diciendo que vamos a tener una mejor constitución, ¿por qué? Porque vamos a defender los derechos de los animales. Cuando, a ver, uno que piensa con el tema de los animales, por supuesto que hay leyes nacionales y tenemos una ley provincial que protege los actos de agresión, abandono y demás contra los animales. Pero contra los animales, porque son los animales domésticos a los que queremos y demás, también hay otros animalitos que tendríamos que tener reglamentados y con planes de gobierno y todo lo demás, que son las vacas. Acá hay gente en Jujuy que no puede comprar carne, que no puede comprar pollo. Hay adultos mayores que tienen que elegir entre pagar un alquiler o comer. Hay adultos mayores que están vendiendo en la vía pública porque han aumentado los vendedores ambulantes. Hay adultos mayores desnutridos, Claudia. Tenemos desnutridos y tenemos cada vez más gente porque los responsables de los comedores nos dicen que vienen familias enteras a comer y que hay chicos que almuerzan en un comedor y meriendan en otro comedor, o sea que no es como antes donde había un comedor en este barrio y los sectores menos favorecidos sabían que y tenían el listadito y además en los comedores reciben apoyo escolar, se les corta el pelito, tienen hábitos de higiene, se los instruye en muchas otras cosas y además muchas veces se suple la atención de estos padres que tienen que salir a la calle a trabajar teniendo los chicos en el comedor, ¿no? Ahora no, ahora hablamos de sectores importantes que no pueden garantizarse una comida diaria y resulta que yo lo veo al gobernador hablando de los animales y diciendo que eso nos va a cambiar la vida y no. Y gastando fortunas en yo algo quiero que les no cambiemos nos la vida a interesa. los niños y a los abuelos acá en Jujuy. Eso es lo que quiero. Quiero transparencia con la obra pública y por sobre todas las cosas quiero que ya me indiquen de dónde salió la plata para los vuelos sanitarios, por ejemplo, los vuelos con el avión sanitario. Quiero tener la certeza de que no hay ningún jujeño enfermo que perdió la posibilidad de viajar porque el avión no estaba. Pero además quiero saber quién paga los $15.000 que cuesta el combustible de ese avión. Y el piloto es un empleado también. Del Estado. Del Estado. Pero un empleado del Estado para servir al pueblo de Jujuy. No es el piloto personal del gobernador Morales. Esas horas extras del piloto, todo eso quiero saber porque tenemos derecho a saber eso. No, yo quiero saber por qué pagan los colectivos que están pagando hoy, quién paga el cine Gran Rex. Morales dijo en una publinota que se estaba solventando con el aporte de su funcionario. Perdón, no me cierra el número. No dan los números. Ni de casualidad. A pesar de que creció mucho la planta del Estado en la gestión Morales, ¿no? Se inventaron cargos, coordinadores de todo. Gente sin título universitario, ¿no?
digamos la verdad, que es más o menos el ejemplo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Porque cuando nosotros pagamos la tasa de alumbrado público, el barrido y todo lo demás, porque a mí afortunadamente yo vivo en un lugar donde no pasa el IMSA, así que, pero cuando nosotros pagamos los impuestos, no es para sostener así un montón de cuadros intermedios entre el funcionario responsable y el empleado, que en este caso es el recolector. Y los reclamos de los recolectores son que no se les da la ropa adecuada, no tienen los guantes, y nosotros lo vemos, además, lo vemos a eso. Hay una campaña nacional que la inició Poder Ciudadano. Poder Ciudadano, el capítulo Argentina de Transparencia Internacional, que dice que no te pongan la camiseta. Y esto apunta a todos los empleados públicos o beneficiarios de planes sociales que son obligados a militar distintas campañas, que son obligados, ¿no? Estaría bueno, ¿no?, que empecemos a difundir esto para que la gente denuncie cuando viene su jefe y le dice: si no me traes un listado de 30 electores, te quedas sin trabajo. Qué horror, qué horror. O las personas que tienen que dar horas de horas cuidando los carteles en las esquinas. Pero además eso es la verdad muy indigno, ¿no? Aprovecharse de la necesidad de la gente, mintiéndole desde un discurso oficial, prometiéndole cosas que a esta altura, la diferencia entre quien se presenta como candidato con un nuevo proyecto y quien está en el gobierno, es que quien está en el gobierno nos tiene que explicar qué pasó con lo que nos prometió hace 7 años. ¿Qué pasó con la cantidad de casas que iban a construir? ¿Qué pasa ahora con las escuelas? ¿Qué va a pasar con el préstamo que se aprobó para las escuelas? A pesar de que el discurso es las escuelas se pagan con la renta de Cauchari. No sabemos cuál es la renta de Cauchari. Pero pidieron ¿Pero qué pasó con el préstamo en todo caso? 300 millones de dólares, justo lo que cuesta una elección paso. Pero además, Cauchari era para que los jujeños pagáramos menos electricidad. Sí. ¿Perdón? O sea, ¿dónde? Pero ahora viene la Cauchari 4, Cauchari 5, pero en algún momento, o sea, va a ir creciendo Cauchari y en algún momento, ¿qué vamos a hacer los jujeños? Vamos a seguir esperando que Cauchari dé renta y no queremos ser millonarios ni grandes actores en el mercado eléctrico mayorista. Acá hay jujeños que no pueden pagar la luz, no la pueden pagar. A esos jujeños es a los que nos debemos, a los menos favorecidos. Y además, los que podemos pagar, tenemos derecho, según la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, a pagar lo que vale, a pagar lo justo, no a devolver favores ni a hacer un gran negocio, porque es como yo digo siempre, el empresario que invierte su capital y que quiere una gran rentabilidad, que elija dónde va a invertir su dinero. Ahora, en los servicios públicos no, claro. Precisamente no es el lugar. Claudia, gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a volver a juntar y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.